Cuando el hombre resucitado se vuelve un hombre inmortal, no el alma, porque es separar, es romper la doctrina, es crear una doctrina nueva. Las almas no son inmortales, los hombres somos inmortales, completamente, pero en la resurrección, no acá, acá no. Acá todos somos mortales y tenemos que morir. En la resurrección todos pasamos a ser ¿qué? ¿Qué es inmortalidad? Nunca vamos a morir. Pero esa inmortalidad es porque Dios nos la impartió. Sí, no porque nosotros la tengamos, ni nos la ganamos, ni nada de eso. Sí. De a uno, hagan las preguntas de a uno, porque si todos hablan no puedo responder la pregunta de Isa. Sí, inmediatamente, inmediatamente. Sí, sí. Con el cuerpo que murió y es resucitado y se une y se vuelven otra vez la persona, Isabela. Listo. Sí, no más. Por eso, por eso vamos a mirar el estado intermedio, que es la única etapa en la cual el alma está sin cuerpo. Vamos a mirar, estado intermedio. Esto quiere decir, el estado intermedio quiere decir que es el estado de los muertos entre la muerte y la resurrección. Es el estado de la muerte, perdón, es el estado de los muertos entre la muerte y la resurrección. Ese es el famoso estado intermedio. En la Edad Media la iglesia enseñó este tema en la iglesia. En la Edad Media de la iglesia, valga la redundancia, se enseñó este tema en la iglesia y fue de allí donde salió la doctrina del purgatorio que fue rechazada por los reformadores. ¿Cuál era la doctrina del purgatorio? Que su alma muere y va a un lugar llamado purgatorio y purga durante siglos o tal vez miles de años el pecado y luego va al cielo. Por eso tocaba pagar las misas para que oren por las benditas almas del purgatorio. Y entre más pague, pues más rápido lo sacan. ¿Sí? Ese es el pequeño engaño. Tocaba pagar. ¿Y qué paga usted? Una plata y lo único que hacen es nombrar su nombre en una misa. La bendita alma de no sé quién. Y supuestamente con eso lo van a sacar. Y la Iglesia Católica le garantiza a sus fieles que todas las almas que han muerto están en el purgatorio y que van a salir un día a estar en el cielo con el Señor. Y la gente se ha creído eso. Sí, y muy antigua, ¿no? Siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. A los demonios, a los demonios. Cuando una persona dice que vio una persona, escuche, y esto es muy sencillo de entender, escuche. Murió Pedrito Pérez. Y la esposa de Pedrito Pérez cree en la doctrina de las benditas almas del purgatorio. Hay alta probabilidad que la esposa de Pedrito Pérez aparezca diciendo que Pedrito Pérez se le apareció. La pregunta es, ¿cómo se puede aparecer? Si era cristiano, está en el paraíso y no creo que quiera venir aquí. Y si era impío, está en el Hades y está atormentado y no puede venir. Entonces, ¿quién se le apareció? Un demonio que tiene la capacidad de engañarla y personificarse o tomar esa imagen de ese hombre y hacerle creer que él es Pedrito Pérez y sigue y afianza una doctrina demoníaca. Eso es una doctrina de demonios, absolutamente. No, bueno, no sé si contar un testimonio porque es que como esto lo puede escuchar todo el mundo, pero había una familiar
que ella decía que todos los muertos de la casa se le aparecían. Mi mamá sabe que hoy está mi mamá por ahí. Todos se le aparecían y que llegaban y se le sentaban y hablaban con ella. Todos los que se iban muriendo llegaban en la noche. Eran demonios, demonios. Imagínense. En tiempos, escuche, en tiempos más modernos, siglo XVIII, XIX, salieron posturas más difíciles de creer, como lo es la aniquilación total, que quiere decir que el hombre cuando muere, tanto su cuerpo y su alma son aniquilados. Es decir, no hay existencia, no hay vida eterna. Y esa está cogiendo fuerza del nadaísmo, de la filosofía del siglo XIX, donde Dios está muerto y donde, pues como si no hay vida eterna, pequemos, no hay nada. ¿De qué nos van a condenar? Y la gente se mete eso en la cabeza y se entrega a vidas depravadas y no sabe lo que va a suceder. Otra postura es que lo que permanecerá en la eternidad será el alma sin el cuerpo, lo cual es incoherente. Estamos diciendo que es incoherente que el alma esté sola por ahí. Existe por lo menos 3 casos claros en el Nuevo Testamento en que la palabra pish, que se usa en griego, es para designar el aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte. La primera de esas se encuentra en Mateo 10:28. Vamos a ver casos donde habla de la existencia del alma después de la muerte. Mateo, ¿qué? 10:28. ¿Quién lo quiere leer? ¿Sí ve? Es claro. Dice, no teman al que ¿qué? Dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué un alma no se puede matar? Porque es intangible, es espíritu, es aire, no se puede matar. Dice, ¿temed a quién? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, los dos, el alma y el cuerpo, no sueltico. Lo que el Señor está diciendo es que hay algo en ustedes que aquellos que los matan no pueden tocar. Ese algo debe ser un aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte del cuerpo. Hay 2 casos más de este uso de la palabra pish que se puede hallar en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis 6:9 y alguien que busque Apocalipsis 20:4. Este pasaje es diferente a Mateo. Mateo está el Señor hablando acá en la tierra. Este pasaje, ¿dónde es? En el cielo. Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20:4 le dije, ¿sí? ¿Quién lee 6:9 si quiere? ¿Y quién lee 24? Note que en ambos pasajes habla de almas y esas son almas, no tienen cuerpos. Ellos están en el estado intermedio. O sea, ellos están hoy en esta misma hora allí. Ellos son los que están allá. Juan vio ese estado. Juan vio almas. Ahí no hay cuerpo. Note lo que dice, voy a repetirle Juan 6:9. Cuando se abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas. Las almas no son cuerpos de los que habían sido, ¿qué? Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos son todas las personas que murieron, que han muerto y ya están allá, no van a llegar allá. Todo el que muere llega a ese versículo, va para allá. Juan ya lo vio, el Señor se lo mostró. Y en Apocalipsis 24 dice lo mismo, que eran almas, no eran cuerpos. Ahora la pregunta,
¿Hay cuerpos en el cielo? Sí. Por lo menos se puede hablar de tres: Enoc, Elías y Jesús. Pero sobre todo Jesús. No me interesa si está Elías o Enoc, no me interesa. Si está el Señor Jesús, es interesante el cielo. Enoc fue llevado y no murió, o sea que fue llevado en cuerpo. Eso nos da una revelación o una iluminación del cielo, y quiere decir que en el cielo hay materia, es decir, que se puede vivir. Es como descubrir la luna y saber que ya se puede vivir. Ellos ya están allá completos porque ellos no murieron, están glorificados. Pero ellos dos, entonces, ¿dónde está el cuerpo? ¿No? Está completo allá. La señal de que pueden estar allá, o lo que evidencia que ellos están allá, es que el cuerpo de ellos es idéntico al de Jesús, carne y hueso, es un cuerpo de carne y hueso, santo. Caminó Enoc con 300 años y se lo llevó Dios y no le quitó el cuerpo. Es algo soberano, son casos excepcionales, no es una regla, son casos excepcionales. Y Elías se lo llevó en un torbellino. Ellos dos fueron raptados, como lo que va a pasar cuando el Señor venga, es exactamente. Solo, y eso ya lo he compartido hartas veces, solo la iglesia presente o militante es el nombre correcto, la iglesia militante, cuando Cristo regrese, va a vivir exactamente lo mismo que Elías y Enoc. Los cuerpos de... Eso es un adelanto, una sombrita de lo que va a pasar con esas personas. La separación entre el alma y el cuerpo es temporal en el estado intermedio. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento, ¿listo? Sobre la existencia humana que no termina en el momento de la muerte. Después de la muerte, el hombre continúa existiendo en el ámbito de los muertos, comúnmente llamado ¿qué? Seol. Esta es una palabra que hay que explicar mucho. Esta palabra tiene varios significados en el Antiguo Testamento. Se habla de tres, que es estado de muerte, tumba o infierno. Pero la última no es muy reconocida. Y vamos a mostrar por qué la palabra infierno no se le puede aplicar al Seol. O sea, bíblicamente se puede demostrar que el Seol no es el infierno, sino el lugar de los muertos, no de tormento, no, de los muertos. Vamos a ver, primero, generalmente Seol, en hebreo es Sheol, significa reino de los muertos, concepto que debe ser comprendido figurativamente como modo de designar el estado de muerte. ¿Se escucha? Figurativamente. El Seol es el reino de los muertos en un sentido figurado. No hay un lugar donde estén todos los muertos, porque lo que queda al morir son almas. O sea, los cuerpos están donde quedaron. Por eso dice que el mar tiene que devolver sus muertos. El Seol se usa con frecuencia para indicar el acto de morir. Cuando usted habla de Seol, piense en el acto de morir. Génesis, estas citas para que me ayuden y podemos avanzar. Génesis 37, 35, una persona. Génesis 42, 38, otra persona. Y primera de Samuel 2, 6. Vamos con Génesis 37, 35. ¿Qué dice? Descenderé. ¿Cómo dice ahí? Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Simplemente está diciendo, moriré. Con el luto de mi hijo moriré. Voy a morir. Y el día de la muerte aún voy a estar en luto por José. Él está llorando, es Jacob el que está hablando ahí. ¿Y está llorando por quién?
porque los hermanos le dijeron que José había desaparecido y él, claro, dijo, se entristeció y él dijo, toda mi vida lo voy a llorar y siempre me va a doler y el día que muera moriré enlutado por José. ¿Sí ve? No es un lugar como usted se lo está imaginando en esa mente por allá un poco de muertos, no, es el momento de morir, descendemos al Seol. Ve, o el otro texto, el 42:38. Benjamín dijo lo mismo. Ya se murió José, yo quiero que se muera Benjamín, no, porque el día que muera voy a morir con dolor por Benjamín también. Ahí no está hablando de un lugar, sino de su muerte. El día que yo muera voy a descender al Seol. Y primera de Samuel 2:6. ¿Sí ve? La muerte. Él hace morir. O sea, todos los que mueren van al Seol, figurativamente al lugar de muerte, y él dice que el Señor es el que permite que las personas vayan al Seol. Todo lo que se habla del Seol siempre se habla del reino de la muerte. Se dice que el Seol es un lugar profundo. Job 17:16. Job 17:16. Alguien que lea Job 17:13. Primero voy a leer 17:16. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. O sea, el reino de la muerte es un lugar profundo. El Seol, algo profundo, algo que usted no alcanzaría nunca a entender qué es la muerte, no lo sabemos. Dice Job 17:13, ¿quién lo lee? Job está hablando aquí, Job en su dolor, él dice que va a morir y que va a descender al Seol y que las tinieblas serán su cama, porque él no sabe lo que va a pasar en el futuro, en el capítulo 42, cuando el Señor lo va a restaurar. Él ya pensaba que iba a morir por esa plaga y él dice, ya me tocó ir al Seol, voy a morir. Está asociado a la muerte. Proverbios 27:20 y 30:15. Proverbios 27:20. ¿Quién lo lee? Veintisiete veinte. Pero esa es otra versión. ¿Qué versión es esa? Se oye el Seol y el Abadón. El Abadón es el abismo y el Seol es el lugar de los muertos. Dice, nunca se sacian. O sea, todos los días entra gente a la muerte, a ese estado de muerte. Dice, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios 30:15. ¿Se ve? El Seol nunca se sacia. Todos los días tiene que morir gente. El Seol es algo figurado para el lugar de los muertos. Isaías 5:14 y Habacuc 2:5. Isaías 5:14, ahí adelantico. Alguien que busque Habacuc 2:5. 5:14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Allá descenderé y allá descenderá la gloria de ellos y la multitud de su fausto y el que en él se regocijaba. Dice, allá irán todos los hombres que mueran. ¿A dónde? Al Seol. Todos tenemos que pasar por la muerte. Todos. Justos e injustos. ¿Qué dice Habacuc 2:5? ¿Quién lo encontró? ¿Ah?
pone el ejemplo de los hombres que viven maldad, cómo están acumulando muerte y cómo un día van a llegar a la muerte. Ya van camino ¿a dónde? Al Seol. Todos vamos camino al Seol, ¿sí sabía? Todos empezamos a morir desde el día en que nacimos. Es una buena noticia, para que usted no viva engañado en este mundo pensando que usted va a conquistar este mundo. No, usted llegó a este mundo para empezar ¿a qué? A morir. Es al revés, usted empieza a crecer y luego empieza a descender. Es un pico así. Y llega un momento en que empieza a descender al Seol y usted no se da cuenta y va para allá. Todos vamos para allá y no tenemos esa conciencia. Otro aspecto, el Seol, el Seol puede ser traducido a veces por la palabra tumba. Atentos por favor, el Seol puede ser traducido a veces por la palabra ¿qué? Tumba. Un caso claro se encuentra en Salmo 141:7. 141:7. Dice: como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Habla de la tierra, meten los huesos allá, es decir, todos vamos a la tumba. Más que la edad, la vida que ha llevado, porque hay gente que puede morir joven. Entonces tendríamos que tener una edad para decir, me refiero a que todos estamos más cerca de la muerte, todos. El niño que tiene 1 año está un año más cerca de la muerte, y el que tiene 50 está 50 años más cerca de la muerte, imagínense. Pero todos tenemos una cercanía. Una persona que ha vivido 19 años y va a morir a los 20 no lo sabe. Él ya está entrando al Seol y él no lo sabe. Ya está cerca de la tumba y nunca se lo imagina. Todos los días muere gente joven también. De hecho, creo que muere más gente joven que adultos porque hay más jóvenes en este momento. Entonces no tiene que ver con la edad, sino con el tiempo del Señor para cada vida preparada para ir ¿a dónde? Al Seol. Claro. El salmista lo sabía, Isaías lo sabía, Pedro lo sabía, Pablo lo sabía, todos ellos sabían cuando ya estaban cerca. Y por eso el salmista dice, no permitirás que mi cuerpo sea dejado ¿dónde? En el Seol. Él se refería a la resurrección de Cristo, pero también probablemente a su muerte. Ya lo vamos a mirar. Vamos a desvirtuar que la palabra Seol no tiene que ver con el infierno. Vamos a desvirtuarlo a través de unos pasajes. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Algunos dicen que ahí está hablando del infierno, pero no, es lo mismo que estamos viendo, porque los malos no han sido trasladados al infierno todavía, están donde, en el Hades. Aclaro algo para que no se me vaya a confundir. Seol en hebreo, Hades en griego. La palabra Seol traducida al griego es Hades, lugar de los muertos. Solo que hay una connotación o una revelación o una luz en el Nuevo Testamento, y es que aclara que ese lugar es un lugar de tormento para los impíos y no hay salvos allí, obvio. Entonces, otro pasaje. Dice Salmo 55:15, y alguien que me ayude con Proverbios 15:24. Alguien que me ayude con Proverbios 15:24 y alguien con Salmo 55:15. Vamos corriendo, que no voy a alcanzar todo. A la luz del principio del paralelismo, note la primera frase, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol,
porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Hay un paralelismo que se usa en el idioma, en la poesía hebrea, esto es poesía, y aparece en la segunda línea, simplemente está repitiendo el pensamiento de la primera. Entonces, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. Él está diciendo lo mismo, que la muerte no les dé ni momento de pensar que van a ir hasta allá, porque la muerte sorprende, ¿sí sabían? Lo que pasó hace 15 días que les contamos del señor que se atoró, se murió. Preguntamos ayer y se murió. ¿Se acuerdan que les conté en el sermón, me parece? Estaba creo, en México y vino acá y se puso a tomar y se comió ese pedazo de carne y se ahogó y ya llegó muerto al hospital. A él lo sorprendió la muerte, yo creo, y a cualquier persona que se muera con un pedazo de carne que acaba de comer si se ahogó. Nosotros ahí viéndolo, nosotros decíamos, ya se murió. O sea, se nos amargó un poquito la carne, pero bueno. Dice, parecería que la segunda línea está solamente repitiendo el pensamiento de la primera línea. La muerte o la desolación vendrá sobre estos mis enemigos al descender al Seol vivo, significa entonces una muerte súbita, o sea, no alcanzan, es como si en el instante usted entra allá, está acá y usted no alcanza ni a darse cuenta a qué horas murió, o sea, no alcanza ni a agonizar y está vivo allí, desciendan vivos al Seol, está ya en sus 5 sentidos en la muerte. Proverbios 15:24. Dice que aquí el contraste es obvio entre la vida y la muerte. O sea, dice que el entendido se está apartando ¿de dónde? Del Seol. Él no va a quedar en el Seol, el otro sí. O sea, el otro muere y queda muerto, nosotros morimos pero no quedamos muertos, somos vivificados por el Señor. Entonces el Antiguo Testamento empieza a anunciar que hay 2 destinos en el Antiguo Testamento, que los salvos no permanecerán en el Seol. Salmo 49:12. Ya vimos que no es infierno, ¿no? Queda claro, Seol no es infierno, es muy diferente. Salmo 49:12. Dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Ese no es, no creo. No. 49:12. No, estoy en Salmo, sí. 16:10, ¿qué dice? 14, como rebaños que son conducidos al Seol. Ah, sí, gracias. La muerte los pastoreará. ¿Sí ve? ¿Quién va a ser el pastor de los muertos? La muerte, el Seol. La muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, Él no dejará ningún salvo en el Seol. ¿Cuál le dije? 16:10. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Salmo 16:10, por favor. Ahí está claro. Eso es referente a Jesús, pero el salmista también iba a morir y él está orando por su alma y dice, tú no me vas a dejar en el sol, yo voy a descender al Seol, pero no voy a quedarme allá, yo voy a salir y voy a estar contigo. Se podría decir que el Seol es, porque hay muchas referencias como a la palabra muerte, es la muerte. Es el reino de los muertos, pero acuérdate que es algo figurado, no es que haya un lugar donde están todos allá, no. O sea, no es que la teoría falsa es que en el Antiguo Testamento estábamos revueltos, esa es la teoría falsa, que todos íbamos al Seol por esos versículos, pero eso no es cierto, o sea, eso es una cuestión de enseñanza de los judíos, ellos fueron los que enseñaron eso. Los salvos siempre han ido a la eternidad con Cristo, siempre, y los perdidos siempre han ido al Seol o al Hades,
que es un destino, un lugar de tormento. La diferencia de lo que dice Sandra es que no podemos pensar que todos los muertos están en ese lugar, solo los impíos, los otros no. Porque si pensamos que es un lugar donde están todos, entonces estarían nuestros hermanos que ya murieron en Cristo allá. ¿Sí me explico? Sí, todos descendemos a la muerte, pero no vamos a ser dejados en el Seol, solo ellos van a quedar allá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, 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 sí. Sí. La suerte de los impíos y la suerte de los salvos siempre ha sido diferente también en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla que el hombre no es aniquilado al morir, sino que continúa existiendo. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Sea en el Hades, o sea, ¿dónde? En un lugar de bienaventuranza, a veces llamado paraíso o seno de Abraham. El Hades es simplemente la traducción de la palabra hebrea Seol al griego, que es ¿qué? Hades. El Nuevo Testamento da luz. Acuérdese que siempre tenemos que empezar por el Antiguo Testamento y no vamos a entenderlo tan claro como ahora en el Nuevo Testamento. Seol en el Antiguo Testamento, como hemos visto, representaba el reino de la muerte o a veces la tumba. Simplemente muerte, todo el mundo tiene que morir. Sin embargo, en el periodo intertestamentario, ¿cuál es ese periodo? La unión de los dos testamentos, más allá, o sea, en la mitad, la unión. Cuando se crean los dos testamentos, el intertestamentario, dice, en ese periodo el concepto de Seol sufrió ciertos cambios. En la literatura rabínica de este periodo y en algunos escritos apocalípticos, comenzó a emerger el punto de vista que existe en el reino de los muertos una separación de buenos y malos. En el Antiguo Testamento nadie creía eso. Aclaro, todos pensaban que los muertos quedaban revueltos y que habían dos compartimientos, como que dos etapas. Allá, o sea, todos llegaban allá, los justos y los injustos al Seol. Y entonces había un lugar donde estaban los buenos y un lugar donde estaban los malos, pero todos en el Seol. Eso no es cierto, eso es una falsa doctrina. Siempre ha habido separación y eso lo trajo la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Dice, el Nuevo Testamento hace de la palabra Hades, que refleja lugar de tormento, y lo que más lo explica es la parábola del rico y Lázaro. Ahí está claro que los dos son dos casos diferentes. Hades es usado en el libro de Apocalipsis y también significa el reino de los muertos. 1:18, Apocalipsis. No vamos a alcanzar, entonces me va a tocar dejar ahí y terminar la otra semana ese tema un poquito. Tenemos 10 minutos más. Apocalipsis 1:18, ¿qué dice? Cristo está diciendo que el Hades es un lugar de muerte. Él tiene las llaves. 6:8, Apocalipsis 6:8. O sea que allá entra el que él quiere y el que no, pues no entra. 6:8. El Hades nuevamente aquí es representado en relación estrecha con la muerte. Está hablando de muertos, que la muerte tiene poder para llevarlos al Hades. Sí, pero aquí ya está separando un poquito la muerte como un personaje. Dice, en 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar, no, perdón, me fui, 6:8.
Dice, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Esto es figurado. ¿Cómo se pone la gente cuando se muere? Amarilla. Sí, es así, por eso es el color de ese caballo. No era un caballo, no se imagine un caballo. Vamos a verlo cuando estudiemos Apocalipsis. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre... ¿Por qué es amarillo? ¿Cómo quedan los muertos? Pálidos, amarillos. Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, todo tipo de muerte encaja ahí. El Hades representa muerte. En 20:13 de Apocalipsis, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí el Hades es representado como un reino que entrega a sus muertos. El mar entregó los muertos que había en ello y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este último pasaje enseña en el Nuevo Testamento a entender que en el estado intermedio, cuando termine el estado intermedio, es como si el reino de la muerte entregara a todos los muertos para ser ¿qué? Juzgados. Todos los muertos, donde los que hayan muerto durante todos los siglos, ponen al mar como un ejemplo, como si no es que el mar va a ir y van a salir todos los ahogados, no, recuerde, todo esto es simbólico, figurado. Mateo 16:18, otro pasaje para terminar ahí y hacer una explicación y terminamos. Mateo 16:18. Si alguien lo lee, por favor. Las puertas de la muerte, el Hades es la muerte, está diciendo las puertas de la muerte no pueden tocar a la iglesia. O sea, nunca ninguna persona salva permanecerá en el Seol. Siempre llegará a su destino eterno. En hebreo sería las puertas del Seol, pero estamos en griego, son las puertas del Hades. Esto es una alusión a Isaías 38:10, donde Ezequías, esperando morir pronto, aparece diciendo, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Las puertas, ¿sí ve? De ahí sacaron ese pasaje. Y en el Salmo 107:18 estas expresiones representan el reino de los muertos como una prisión bien fortificada con fuertes portones dentro de la cual están confinados los muertos. Siempre se describe la muerte como una fortaleza, como un lugar del que nadie puede salir. Solo salen para el juicio, no más. Ahora, la palabra Hades tiene otra connotación en el Nuevo Testamento y ya no es solo el lugar de los muertos, sino el lugar de ¿qué? Tormento. Vamos a la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, para cerrar. Lucas 16, 19, 31. Note lo que dice ahí, que ahí ya nos da claridad. Acuérdese que usted no puede interpretar la Biblia si no es con hartos pasajes de la Biblia. O sea, usted se puede confundir porque dice, allí dice una cosa, que dice otra, sí, pero los pasajes claros van trayendo luz y este es el pasaje claro de este tema. Lucas 16, del 19 al 31. Miremos el versículo 22 que dice. Dice, aconteció que murió el mendigo. ¿Sí? No fue llevado al Seol, directo al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Muerto, sepultado es muerto, sepulcro. Y en el Hades, o sea, ¿a dónde fue? Al Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Con quién estaba el mendigo?
¿Y a dónde está Abraham? En el paraíso. ¿El seno de Abraham es el mismo? Paraíso. ¿El seno de Abraham es el mismo? Paraíso. ¿Dónde estaba Abraham? En el paraíso. ¿Y con quién se encontró el mendigo? Con Abraham. ¿Se ve lo que dice ahí? Dice que el versículo 22 no dice que cuando él murió fue llevado al Hades, sino que fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Sin embargo, dice que el rico después de su muerte alzó sus ojos en el Hades y que estaba en tormento. Hades representa el lugar de tormento y sufrimiento después de la muerte, en tanto que el seno de Abraham es una condición de existencia, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es un lugar de consuelo, de edificación mientras llega el día del juicio. Ese es el estado intermedio. Como se indicó anteriormente, este cambio en el significado de la palabra Hades fue debido a la interpretación judía. Era necesario que se explicara bien porque los judíos tenían otro concepto. Aquí hay algo que... ¿Listo? Voy a dejar hasta ahí. Dentro de 8 días les explico un detalle, ¿me acuerdan? Para entender la diferencia de los dos lugares que el Antiguo Testamento, que también lo tenía ahí pero no alcanzo. ¿Por qué ellos pensaban que era un lugar revuelto para todos? ¿Sí? Sam Waldron lo explica muy bien en uno de los libros de él, donde dice por qué ellos pensaban eso, que era él lo hace con un dibujito, lo traemos, donde hay un círculo y arriba están los justos y abajo los injustos, pero todo es el Seol, no tiene respaldo bíblico. Los salvos están en el lugar intermedio llamado paraíso. Los impíos están en el estado intermedio llamado Hades, lugar de tormento, no se le olvide. Ya están recibiendo tormento, adelantico, un adelantico. Ya hay un adelanto, así como para nosotros hay un adelanto de la gloria, porque ellos ya están en el estado casi perfeccionado. Así para ellos hay un adelantico también.